Si alguna vez has sentido hambre, de esa que te aprieta el estómago y el alma, escúchame hasta el final. Esta historia no es fácil de contar, pero necesito compartirla. Porque quizás tú, o alguien que conoces, también has sentido lo mismo. Y a veces, solo escuchar a otra persona sobrevivir puede salvarnos. Me llamo Josefina Ramírez. Hoy tengo más de 79 años, y aunque el cuerpo ya me pesa y los recuerdos a veces se confunden, hay cosas que nunca se olvidan. Momentos que se te quedan pegados en la piel, como si fueran cicatrices que nadie ve, pero que sangran por dentro cada vez que cierras los ojos. Vivía con mis 4 hijos en un pueblito escondido entre los cerros, en el estado de Hidalgo, donde el viento sopla fuerte y levanta tierra hasta meterse por las rendijas de las casas. Mi marido Esteban nos había dejado hacía ya más de 1 año. Se fue diciendo que iba a buscar trabajo en Querétaro, pero nunca regresó. Algunos decían que se consiguió otra mujer. Otros, que lo atropelló un tráiler. Yo nunca quise saber. Prefiero quedarme con la duda, porque aceptar que nos abandonó, eso duele más que cualquier entierro. Nuestra casa era chiquita, de adobe y madera, con techo de lámina oxidada. Cada vez que llovía, ponía cazuelas y cubetas para que no se mojaran los colchones. No teníamos luz, solo un quinqué viejo que apenas alumbraba. Pero mis hijos, ellos eran mi todo, lo único que me mantenía de pie. Ese invierno llegó bravo. El aire cortaba la cara y la leña estaba tan mojada que ni con alcohol prendía. La comida se acabó y con ella se fue mi paz. Durante 3 días seguidos, lo único que comí fue sal con un poco de harina. Mezclaba todo con agua caliente y me lo tragaba despacito, solo para engañar al estómago. Pero a mis hijos no les faltaba. Yo les decía que ya había comido, aunque la verdad es que no probaba bocado. Ramiro, el mayor, tenía 12 años. Ya era todo un hombrecito, y me ayudaba con lo que podía. Lupita, mi niña de 9, era preguntona y bien lista. Y los cuatitos, Julio y Marta, apenas tenían 5 años. Verlos dormirse sin comer me partía el alma. ¿Cómo puede una madre soportar eso? ¿Cómo decirles que no hay nada sin que se te quiebre la voz? Esa noche, el frío estaba más fuerte que nunca. El viento aullaba entre los árboles y las láminas del techo crujían como si fueran a salir volando. Me senté en el suelo, envuelta en el rebozo de mi madre, y me puse a rezar. No por mí. Ya no rezaba por mí. Rezaba para que mis hijos no despertaran llorando de hambre. Rezaba para que aguantaran un día más. Y de pronto, algo dentro de mí cambió. Me levanté como pude, me puse el vestido menos sucio, aunque ya tenía un agujero en la orilla, y salí de la casa con los dientes apretados y los ojos llenos de lágrimas que no me animé a llorar. Caminé por la vereda que lleva al centro del pueblo. La oscuridad era densa, no había luna, y mis pies se hundían en el lodo. Iba directo a casa de doña Milagros, una señora que vende pan y tamales los domingos en el tianguis. Yo no tenía ni un solo peso, pero sí tenía dignidad, y estaba dispuesta a dejarla atrás. Toqué la puerta con las manos heladas. Tardó en salir. Cuando abrió, se me quedó viendo sin entender nada, y lo único que pude decir fue: «Tengo 4 hijos dormidos con el estómago vacío. Ayúdeme, por favor». Ella no dijo ni una palabra. Me miró con los ojos aguados, se dio la vuelta y regresó con una bolsita de manta. Metió 3 pedazos de pan duro, un frasco con leche de cabra y un puñito de frijoles. Me lo dio con tanto cuidado como si fuera oro, y lo era. No supe ni cómo agradecerle. Solo bajé la cabeza. Le di las gracias con un susurro y regresé a mi casa temblando, pero no de frío. Temblaba porque, por fin, mis hijos iban a comer algo. Esa noche les calenté leche con pan. Comieron calladitos, sin saber que para conseguirlo, su madre había dejado su orgullo afuera. Y mientras los veía dormirse, pensé: nunca más. Nunca más van a dormir con hambre. Aunque tenga que barrer las calles,
lavar ajeno o pedir de nuevo. No les volverá a faltar un plato de comida. Si esta historia de la abuela te está tocando el corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres seguir escuchando más historias reales como esta. Suscríbete aquí, al canal, y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártela. A veces, una historia sencilla puede cambiar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Después de aquella noche en que mis hijos comieron pan duro con leche tibia, algo dentro de mí se encendió. No fue rabia, no fue tristeza, fue fuerza. De esa fuerza que solo una madre puede entender. Me dije, no importa si tengo que dejar los pies en el camino, pero a mis hijos no les va a faltar otra vez. Al amanecer, mientras ellos dormían con las barriguitas llenas aunque fuera por poco, yo ya estaba otra vez en la calle. Caminé hasta el mercado del pueblo, donde la gente empieza a llegar cuando aún está oscuro. Me acerqué a los puestos de fruta, a los de tamales, a los de tortillas. Nadie me debía nada, nadie tenía por qué ayudarme, pero aún así me acerqué con humildad. ¿No necesita alguien que le ayude a barrer, doña? Le pregunté a una señora que vendía naranjas. No tengo cómo pagar, pero tengo ganas de trabajar. Ella me vio de arriba abajo. Yo sabía que mi aspecto no ayudaba. Desgreñada, la ropa ajada, los pies polvosos. Pero también sabía que si me negaba, le rogaría, porque el hambre de mis hijos era más fuerte que cualquier vergüenza. «Vente mañana, Josefina», me dijo. «Hoy ya no alcanzo, pero mañana vienes temprano y me ayudas a pelar fruta. No tengo para pagarte, pero te doy lo que sobre». Ese lo que sobre era oro para mí. Le di las gracias con el alma, le agarré la mano y se la apreté como quien agarra una cuerda en medio del mar. Ese mismo día, caminé hasta el río a lavar ropa ajena. Toqué puertas, una por una, y les decía a las vecinas, si tienen ropa sucia, yo se las lavo. No me paguen, solo denme algo de comer para mis hijos, una. Me dio un costal de ropa y 1 kilo de tortillas duras. Otra me dio frijoles que le habían sobrado del día anterior. Una señora más me regaló unas papas maltratadas que ya no pensaba usar. Yo no despreciaba nada. Todo servía. Aquel fue el inicio de una rutina que duró semanas. Me levantaba antes, del sol, trabajaba donde me dejaran. Regresaba con lo poco que juntaba y cocinaba con amor. Mis hijos no sabían de mis recorridos ni de mis sacrificios. Yo les decía que una vecina nos había regalado esto, que un tío lejano había enviado lo otro. Les mentía, pero era una mentira buena. Una que les permitía dormir sin miedo. Una tarde, mientras cocinaba papas con sal en una ollita vieja, Lupita se me acercó con su cuaderno en la mano. «Mamá, la maestra dice que escribamos sobre una mujer valiente. ¿Puedo escribir sobre ti?» Sentí que el corazón se me encogía. Me quedé callada, sin saber qué decir. Ella me miraba con esos ojos grandes, llenos de confianza. No podía decirle que su madre se pasaba los días mendigando sobras. Así que solo le sonreí y le acaricié el cabello. «Claro, mi amor, pero pon que tu mamá es valiente porque nunca se rinde, ¿sí?» Y así, día tras día, fui encontrando maneras de sobrevivir. Aprendí a hacer tortillas con maíz viejo, a preparar caldos con cáscaras, a hervir agua con hierbas para engañar al hambre. No era cocina, era alquimia. Pero mis hijos seguían vivos. Y eso era todo lo que importaba. Una mañana, mientras recogía ropa de un tendedero ajeno, escuché que 2 vecinas hablaban bajito. Dicen que Josefina anda pidiendo por las casas. ¡Qué vergüenza!, ¿no? No me vieron. No supieron que yo estaba ahí. Me quedé quieta, con los brazos llenos de ropa húmeda y el corazón apretado. Me dolió. Claro que dolió. Pero me tragué esa vergüenza como me había tragado la sal con harina, con coraje y dignidad, porque nadie sabía lo que era ver a tus hijos llorar de hambre.
Nadie sabía lo que se sentía tener que decidir si tú comes o si comen ellos. Yo sí lo sabía, y eso me hacía fuerte. Esa noche, mientras los pequeños dormían, me senté junto al quinqué y escribí algo en un papelito viejo. Era una promesa. La doblé y la escondí debajo del colchón. Decía: un día, mis hijos van a saber que su madre fue pobre, pero que nunca los dejó solos. Y te juro que desde ese día, nada me detuvo. A los pocos días de haber hecho esa promesa escrita a escondidas, me di cuenta de algo que cambió todo. Yo ya no era la misma mujer de antes. Ya no era esa Josefina que lloraba en silencio, que se encogía ante el hambre y el abandono. Algo se había endurecido en mí, pero no en mal sentido. Era como si la vida me estuviera templando, como el hierro cuando lo meten al fuego para hacerlo más fuerte. Empecé a caminar con la cabeza un poco más levantada. Seguía sin un solo peso en los bolsillos, pero en mi pecho llevaba una fuerza nueva, la fuerza de no rendirme. Me sabía pobre, sí, me sabía cansada, pero no derrotada. Una mañana, Ramiro, mi hijo mayor, me vio regresar con las manos vacías. No había conseguido trabajo ese día, ni comida. Me senté en la puerta, rendida, y él se acercó despacito, sin decir nada, y me trajo una flor silvestre que había recogido en el camino. Tenga, mamá. Es para que no se sienta tan triste. Ese gesto, tan simple, me rompió por dentro. Lo abracé con toda mi alma y le dije algo que nunca se me va a olvidar. No estoy triste, hijo. Estoy peleando, y tú eres mi mejor victoria. Desde ese momento, Ramiro empezó a ayudarme más. Me acompañaba a vender tortillas que yo misma hacía en el fogón, aunque fueran poquitas. Las envolvía en servilletas limpias y las ofrecía casa por casa. Lupita también se unió. Hacía pulseritas con hilos de colores y las intentaba vender entre las vecinas. A veces no vendíamos nada. A veces, alguien nos compraba una solo por lástima. Pero otras veces, alguien sonreía y nos daba más de lo que esperábamos. Así fue como descubrí algo que nunca había visto con claridad. Hay gente buena, muy buena. Pero también hay gente dura, muy dura. Y uno tiene que aprender a vivir entre ambas. Un día toqué la puerta de don Rogelio, un hombre que tenía una tiendita en la esquina del pueblo. Le pedí que me fiara un poco de arroz y frijol y le prometí que se lo pagaría en cuanto pudiera. Me miró como si le estuviera pidiendo el alma. ¿Y con qué vas a pagar, Josefina? ¿Con palabras bonitas?, me dijo burlándose. Sentí que me ardía la cara. Le agradecí, bajé la mirada y me fui. Pero no lloré. No le iba a dar ese gusto. Esa tarde, doña Milagros me llamó a su casa. Me enteré de lo que te hizo Rogelio. Me dijo: mira, no tengo mucho, pero tengo algo que darte. Te voy a enseñar a hacer empanadas de piloncillo. Las puedes vender en la plaza los domingos. No ganas mucho, pero algo es algo. Yo no sabía ni cómo agradecerle. Aprendí rápido, porque tenía hambre de aprender y de darle de comer a los míos. Me quedaba hasta tarde moliendo, amasando, envolviendo en hojas de plátano. Y el domingo, tempranito, puse mi mesa con 12 empanadas. Las vendí todas. Esa noche, mis hijos comieron huevos con frijoles, y por primera vez en mucho tiempo, hubo pan en la mesa. Pan de verdad, no esa mezcla triste de harina y sal. Pan que crujía, pan que olía rico, pan que llenaba. Los niños rieron mientras comían. Ramiro hasta me hizo un chiste. Marta y Julio se pelearon por la última tortilla, como lo hacían cuando todo estaba bien. Y Lupita, mi Lupita, me abrazó por detrás mientras lavaba los trastes. Mamá, me gusta cuando ríes. Y ahí fue cuando lo entendí. No se trataba solo de darles comida. Se trataba de devolverles la infancia que la pobreza les estaba robando. Desde entonces, cada domingo me levantaba antes que el gallo y preparaba las empanadas.
Fui ahorrando de poquito en poquito, guardando monedas en una lata escondida detrás del fogón. Soñaba con comprarles zapatos nuevos, una mochila para Ramiro, un cuaderno sin hojas arrancadas para Lupita. Un día, con ese ahorro, compré 1 metro de tela floreada en el tianguis. Volví a casa, corté y cosí a mano un mantel bonito. Lo usé para mi mesita de venta. ¿Y sabes qué pasó? Ese día vendí el doble. «Se ve más bonito su puesto, doña Josefina», me dijo una señora. Por eso me animé a comprar. Sonreí, y esa sonrisa me duró todo el día, porque supe que lo que estaba haciendo no era solo vender empanadas. Estaba levantando mi dignidad, mi vida, mi familia, poco a poquito, con las manos temblorosas pero con el corazón firme. La rutina de minutes levantarme antes que nadie y preparar las empanadas se volvió mi nueva forma de rezar. Cada tortilla que ponía sobre el comal, cada hoja que envolvía con cuidado, era como una oración silenciosa. No pedía milagros. Ya no. Solo pedía fuerza. Fuerza para seguir, aunque los pies dolieran, aunque las manos se partieran con el frío, aunque el alma pesara más que el cuerpo. Mis hijos empezaron a notar los cambios. No eran grandes lujos, ni comidas de fiesta, pero ya no lloraban por hambre. Ya no me preguntaban si hoy habría algo para cenar. Sabían que sí. Con poquito, pero con amor. Una tarde, mientras barría la entrada de la casa, llegó doña Petra, una vecina que vivía unas calles más arriba, una mujer seria, de pocas palabras, pero trabajadora. «Josefina», me dijo sin rodeos, «supe que sabes coser. Tengo unos vestidos viejos que quiero arreglar para vender en el tianguis. ¿Te animas a ayudarme?» Sentí que me iluminaban. Le dije que sí, sin pensarlo. Esa misma noche, me senté con una vela y aguja en mano. Me costó, porque los ojos ya no eran los mismos de antes, pero cada puntada que daba era como una semilla. Estaba sembrando algo que no sabía si iba a florecer, pero lo hacía con toda la esperanza del mundo. Así empecé a coser por encargo, ropa usada, descosida, maltratada. La gente no tenía mucho, pero siempre había algo que necesitaba un zurcido, un dobladillo, un botón nuevo. Con el dinero que me daban, empecé a comprar hilos de colores, agujas finas, incluso un pedazo de manta para practicar. Mi casa seguía siendo humilde, las paredes seguían agrietadas y el techo seguía goteando cuando llovía fuerte. Pero ya no era un lugar de tristeza, era un hogar de lucha. Ramiro comenzó a faltar más a la escuela para ayudarme en el puesto. Me preocupaba, claro. Quería que estudiara, que fuera más que su madre. Pero él insistía. «Mamá, cuando tú estabas sola, nadie te ayudó. Yo sí, voy a estar aquí. No me voy a ir». Sus palabras me dolieron y me abrazaron al mismo tiempo. Lo abracé y le dije que no se preocupara, que algún día lo vería con su uniforme limpio, con sus libros bajo el brazo, y que todo este sacrificio iba a valer la pena. En esa época, las lluvias comenzaron temprano. Un aguacero fuerte arruinó parte de mi mercancía un domingo. Perdí las empanadas, se mojó la manta nueva, y tuve que regresar con las manos vacías. No había dinero para comprar huevos ni frijol. Pero mis hijos no se quejaron. Me recibieron con abrazos. «No te preocupes. Mamá, mañana lo intentamos otra vez». Y eso hicimos. Al día siguiente, volví a preparar la masa. Esta vez con menos ingredientes, porque ya no quedaba casi nada. Pero las hice igual. Las envolví, recé bajito mientras las cocinaba, y salí a vender, con la cabeza erguida. Fue ahí, en medio de esa lucha silenciosa, donde me encontré con una sorpresa. Una mujer joven, bien vestida, se acercó a mi puesto. Me miró con curiosidad. Compró una empanada y me preguntó, «¿Usted las hace sola?» Le dije que sí, que eran receta de mi abuela. Me sonrió. «Trabajo en una cafetería en Pachuca. Nos vendría bien alguien que sepa hacer pan casero. ¿Le interesa?» Me quedé sin palabras. ¿Irme a Pachuca? Yo, una mujer mayor, sin estudios, sin nada.
Me asustó, pero también me ilusionó. Le pedí tiempo para pensarlo. Esa noche, reuní a mis hijos y les conté. Ramiro me miró serio, como si ya fuera un adulto. Si eso te ayuda, hazlo, mamá. Nosotros aquí nos cuidamos. Y lo pensé. Toda la noche lo pensé. Tenía miedo, sí. ¿Y si no me aceptaban? ¿Y si me humillaban? Pero también pensé en la promesa bajo el colchón, en el cuaderno de Lupita, en los pies descalzos de Julio y Marta. Así que al día siguiente me fui a Pachuca. Era la primera vez que salía del pueblo en muchos años. El camión iba lleno, olía a sudor y a tierra mojada. Me senté junto a la ventana, apretando con fuerza una bolsita de tela donde llevaba unas empanadas como muestra. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Cuando llegué a la cafetería, me temblaban las piernas. La joven que me había invitado se llamaba Alejandra. Me presentó con su jefe, don Humberto, un hombre serio, pero amable. Probó la empanada, cerró los ojos, sonrió. Tiene sabor a casa, a abuela, a infancia, dijo. Queremos que nos haga 2 docenas por semana. ¿Puede? Quise gritar, llorar, abrazarlos, pero solo asentí con los ojos llenos de lágrimas. Ese día, al volver al pueblo, mis hijos me esperaban en la puerta. Abrí los brazos y les grité desde lejos. Lo logré. Tenemos trabajo. Y los abracé uno por uno. Porque ese no era solo un trabajo. Era una oportunidad. Una ventana abierta después de tantos muros. La primera vez que entregué las empanadas a la cafetería de Pachuca, llegué con las manos sudadas y el corazón acelerado. Iba en el mismo camión de siempre, pero ahora no iba con miedo. Iba con esperanza. Llevaba las empanadas envueltas, en un mantel de flores que me prestó doña Milagros, bien acomodadas en una caja de cartón forrada con papel craft que encontré tirada cerca del mercado. Todo lo hice con amor. Con un amor que huele a anís, a piloncillo y a madera de comal, caliente. Cuando llegué, Alejandra me estaba esperando en la puerta. Me sonrió, y eso me dio el valor que me faltaba. Me guió a la cocina y me presentó con los demás trabajadores. Algunos me miraban con curiosidad, otros con respeto. Yo solo apretaba la caja contra el pecho como si fuera un tesoro. Aquí están, como lo prometí, calientitas todavía, les dije con orgullo. Don Humberto probó una, luego otra. Me miró con esos ojos de hombre serio que no suelta elogios así nomás y dijo, así, justo así. No le cambie nada. Tienen el sabor que andábamos buscando. Sentí como si me hubieran puesto una medalla. No por las empanadas, por todo lo que significaban, por cada noche de desvelo, cada día sin comer, cada paso que di con los pies hinchados para llegar hasta ese momento. Me pagaron ese mismo día. 120 pesos. No era una fortuna, pero para mí era como si me hubieran entregado el premio mayor. Regresé al pueblo abrazando ese dinero con fuerza, como si se me fuera a volar con el viento. En el camino me puse a llorar, no de tristeza, de alivio, de orgullo, porque por fin, después de tanto aguantar, algo estaba saliendo bien. Esa noche, compré tortillas recién hechas, queso fresco y hasta un poco de carne molida. Hacía meses que no cocinaba con carne. Mis hijos se sentaron a la mesa con los ojos brillando. ¿Es nuestro cumpleaños?, preguntó Marta, la más chiquita. No, hija, pero hoy celebramos igual, porque hoy mamá tuvo un buen día. Comieron con una alegría que me llenó el pecho. Me pedían más tortillas, más queso, más porfa, mamá. Y yo servía con gusto, con las manos ligeras, con el alma agradecida. A la mañana siguiente me puse a trabajar con más ganas. Preparé otra tanda de empanadas y empecé a pensar en cómo mejorar. Le pedí a don Julián, el panadero del pueblo, que me vendiera harina de buena calidad. Le expliqué lo que estaba haciendo
y me dio una bolsa más grande de lo que podía pagar. Me la pagas poco a poco, Josefina. Yo confío en ti. Eso me dio todavía más fuerza, porque entendí que cuando uno lucha con honestidad, la vida, poco a poco, te va abriendo puertas. Con los días, el pedido de la cafetería aumentó. Primero fueron 2 docenas, luego 3. Me ofrecieron hacerlas también para un evento que organizaban los sábados. Tuve que pedirle ayuda a Ramiro para amasar, a Lupita para envolver. Se convirtió en un trabajo de familia. Y eso me hizo muy feliz. Pero no todo era fácil. Una tarde, cuando estaba regresando de entregar un pedido, me encontré con don Rogelio, el mismo que antes me negó arroz y me humilló en su tienda. Me miró de reojo y se acercó. «Dicen que ya te va bien, ¿eh? Con razón ya no te veo pidiendo», dijo con sarcasmo. No le respondí. Solo lo miré y le sonreí con educación. «Uno nunca sabe», agregó. «A veces la gente que sube rápido se cae más fuerte». Esa frase me quemó, pero no le di el gusto de verme molesta. Seguí caminando con la cabeza en alto, recordando todas las veces que regresé a casa con los ojos hinchados de tanto llorar. Yo sabía lo que valía, y no necesitaba su aprobación. En casa esa noche hablé con mis hijos. Les conté lo que había pasado, no para que odiaran a don Rogelio, sino para que entendieran algo que yo tardé muchos años en aprender. Cuando alguien te quiere ver caer, no le des el gusto. Camina más firme, no por orgullo, sino por dignidad, porque tú sabes lo que te costó llegar hasta donde estás. Lupita me abrazó fuerte. Ramiro me dijo que me admiraba. Y Marta me regaló un dibujo. Era yo, con un delantal y una charola de empanadas, sonriendo. Lo pegué en la pared de la cocina, junto a la lata donde guardaba los pocos ahorros que empezábamos a juntar. «Ese dibujo es el retrato de tu mamá trabajadora», les dije. «Nunca se rindan, ni cuando parezca que todo está perdido. Porque siempre, siempre se puede empezar otra vez». Esa noche dormí con una sonrisa. Con el cuerpo cansado, sí, pero con el corazón tranquilo. Y lo más importante, mis hijos dormían, con la panza llena y con el alma en paz. A veces me preguntan cómo le hice para no rendirme, para seguir de pie cuando todo parecía perdido. Y la verdad es que no tengo una respuesta sencilla. No hubo milagros, ni ayudas mágicas, ni suerte. Hubo hambre, sí, mucha. Pero también hubo algo más fuerte, el amor por mis hijos. Cada empanada que vendía era un día más con tortillas, en la mesa. Cada costura, cada madrugada en vela, cada vez que me tragué la vergüenza. Fue por ellos. Porque aunque el mundo me volteara la cara, yo no iba a permitir que mis hijos crecieran sintiéndose menos. Pasaron los meses. La cafetería de Pachuca seguía encargándome más producto, y con lo poco que ganábamos, logré ahorrar lo suficiente para comprarles zapatos nuevos a Ramiro y Lupita. Era la primera vez en años que no usaban los de segunda mano que alguien más nos había regalado. Se les veía en los ojos el orgullo. Lupita se paró frente al espejo, levantó la falda de su uniforme para ver los zapatos y me dijo: «¿Verdad que ya parezco niña de ciudad?» Me reí, la abracé y le contesté: «Pareces una reina, mija, y ni los de la ciudad brillan tanto como tú». Pero no todo era bonito, porque la vida, cuando uno empieza a levantarse, te pone pruebas nuevas, y una de esas fue la enfermedad. Una tarde, mientras estaba terminando de coser una blusa para doña Petra, sentí un mareo fuerte. Me dolió la cabeza, me temblaron las manos. Pensé que era solo cansancio. Me acosté un rato, pero al despertar, seguía igual. Me levanté para preparar la masa de las empanadas y casi me caigo. Ramiro me vio y corrió a sostenerme. «Mamá, estás muy pálida. No puedes seguir así». Pero yo no quería detenerme. Tenía pedidos, tenía cuentas, tenía niños que alimentar. Aún así, al día siguiente me llevaron al centro de salud. No, me gustaba ir porque siempre me sentía una carga,
una molestia. Pero esta vez no podía fingir. El doctor me revisó y dijo que mi presión estaba por los suelos, que mi cuerpo estaba agotado, que necesitaba descansar y comer mejor. Me dio unas pastillas. Me pidió que no me esforzara tanto. ¿Y quién va a hacer las empanadas, doctor? ¿Usted? Le respondí medio en broma. Me mandó a casa con una recomendación escrita que no podía cumplir. Reposo absoluto. Cuando llegamos, Ramiro me ayudó a acostarme. Me miraba con esos ojos serios que ya no eran de niño. Eran ojos de alguien que había visto demasiado en poco tiempo. Mamá, esta vez me toca a mí. Tú me enseñaste. Yo sé cómo se hacen las empanadas. Lupita me ayuda. Tú solo descansa. Y así lo hicieron. Yo desde la cama les daba instrucciones, paso a paso, mientras ellos preparaban la masa, calentaban el comal, envolvían las piezas. No eran perfectas, pero tenían lo más importante, el mismo amor. Cuando regresaron de entregar el pedido, vi que traían menos dinero. No se vendieron todas, pero yo no los regañé. Al contrario, les dije, no importa, aprenderán. Yo también fallé muchas veces. Lo importante es que lo hicieron juntos. Fue entonces que entendí que lo que estaba sembrando no era solo comida. Estaba sembrando valores, enseñanza, familia. Y aunque mi cuerpo estuviera débil, mi espíritu nunca había sido más fuerte. Después de unos días, volví al trabajo poco a poco. No podía dejar de hacer lo que había construido. No era solo un negocio, era mi historia, mi esfuerzo hecho forma. Así que empecé de nuevo, con calma, con pausas, pero con la misma pasión. Y la gente lo notaba. Me decían, Josefina, tus empanadas tienen algo diferente, saben ahogar. Yo solo sonreía, porque no sabían que el ingrediente secreto era la necesidad, el amor, la lucha de una madre que jamás se rindió. Ramiro, por su parte, se volvió un joven responsable. Me ayudaba cada vez más, y un día me sorprendió con algo que me hizo llorar. Mamá, me dieron una beca para estudiar en 1900 en Pachuca. Solo media beca, pero si junto lo que gano contigo, puedo hacerlo. Lo abracé con fuerza, lloré, y le dije, ve, hijo, ve y haz todo lo que yo no pude, pero nunca olvides de dónde vienes, ni quién eres. Esa noche, saqué la notita vieja que seguía debajo del colchón. La leí otra vez, como si fuera una carta escrita por otra. Josefina. Un día, mis hijos van a saber que su madre fue pobre, pero que nunca los dejó solos. Y sonreí, porque ya lo sabían. Cuando Ramiro se fue a estudiar a Pachuca, sentí que me arrancaban un pedazo del alma. No porque no quisiera verlo crecer, sino porque por primera vez desde que era chiquito, no lo tendría ahí para cargar agua, prender el comal o abrazarme cuando me dolía el cuerpo. Pero también sentí un orgullo que no cabía en mi pecho. Mi hijo mayor, el que me vio llorar por hambre, el que caminó descalzo en lodo, ahora iba a estudiar en la ciudad. Le preparé una mochilita con lo poco que teníamos, 2 mudas de ropa limpia, un cuaderno nuevo que le compramos con lo que juntamos vendiendo empanadas, una bolsita de frijoles refritos, tortillas recién hechas y una nota doblada que le escondí entre sus cosas. En la nota le puse, recuerda quién eres, pero nunca olvides de dónde vienes. Haz lo que yo no pude. Te amo con todo mi ser. Lo acompañé a la parada del camión. Él me besó la frente, con esa voz que ya era de hombre, y me dijo, mamá, esto es gracias a ti. Todo. Nunca lo voy a olvidar. El camión arrancó y me quedé ahí parada viendo cómo se alejaba. Sentí que el pecho se me partía, pero también supe en ese momento que había hecho algo bien. En casa, las cosas siguieron como siempre. Las empanadas, las costuras, los días de mucho y los días de nada. Lupita ya tenía 13 años y me ayudaba muchísimo. Era ordenada, lista, aprendía rápido. Un día me dijo que quería ser maestra. Yo le acaricié el cabello y le dije,
Tú puedes ser lo que quieras, mija. Lo único que tienes que prometerme es que cuando llegues lejos, no voltees la cara para otro lado cuando veas a alguien en necesidad. Claro que no, mamá. ¿Cómo cree? Si usted me enseñó todo eso desde chiquita. Y era verdad, porque yo no tenía estudios, ni papeles, ni diplomas colgados en la pared. Pero había aprendido la lección más importante de todas. La dignidad no se compra, se vive. Con los años, nuestra vida fue cambiando. Despacio. Como crece una plantita regada con cuidado. Un domingo, vendí tantas empanadas que me alcanzó para comprar una mesa de madera usada en el mercado. Nada de lujos, pero firme. La lijé con paciencia, la pinté con cal blanca y le puse encima un mantel nuevo que Lupita me ayudó a bordar. Así se va a ver más bonito el negocio, ¿verdad? ¿Mamá? Sí, hija, porque no solo vendemos comida, vendemos un pedacito de nuestra historia. Y tenía razón. Los clientes empezaban a conocerme por nombre. Algunos ya llegaban preguntando por las empanadas de la señora Josefina. Había quienes me pedían docenas para llevar a otras ciudades. Otros solo venían a platicar, a tomar un cafecito que yo no vendía, pero sí ofrecía si traían su propio vaso. Una vez, una muchacha joven, con ropa de marca, vino con su hijo pequeño. Compró 2 empanadas y antes de irse me dijo: «Usted me recuerda a mi abuela. Ella también cocinaba así, con ese olor a hogar. Gracias por esto». Me quedé en silencio, porque no sabía cómo decirle que esas palabras valían más que cualquier moneda. Me hizo sentir vista, reconocida, querida. Sin embargo, no todo eran buenos días. Hubo un mes en que la cafetería de Pachuca dejó de encargarme producto. Dicen que cambiaron de dueño, y el nuevo ya no quiso seguir con los mismos proveedores. Fue un golpe duro. Perdí más de la mitad de mis ingresos. Me angustié. Me encerré 2 días sin cocinar, sin coser, sin hablar. Pero Lupita me sacó de ese hoyo con una frase que me dolió y me levantó al mismo tiempo. «Mamá, si tú te rindes, ¿qué nos queda a nosotros?» Y tenía razón. Así que limpié las lágrimas, me até el rebozo y volví al comal. Toqué puertas. Fui de tienda en tienda ofreciendo mis empanadas, mis tamalitos, mis panes. Algunos me rechazaron, otros me dieron una oportunidad. Volví a empezar. No era la primera vez, ni sería la última. Empecé a ir a tianguis de otros pueblos. A veces caminaba más de 1 hora con mi cajita cargando producto. A veces vendía todo, a veces regresaba con la mitad, pero nunca regresé sin intentarlo. Una mañana, regresando del tianguis de San Agustín Tlaxiaca, me encontré con Alejandra, la muchacha de la cafetería. Me abrazó como si fuéramos familia. Doña Josefina, la andaba buscando. Me fui de la cafetería, pero abrí mi propio negocio. Un café pequeño, nada lujoso. Pero quiero que usted sea mi proveedora de pan. ¿Acepta? La abracé con fuerza, con una emoción que me temblaba por dentro. Claro que sí, hija. Para mí, esto es más que trabajo. Es un honor. Y así fue como, una vez más, la vida me decía que no importan las caídas, si sabes cómo volver a levantarte. No sé si fue destino, fe o pura terquedad. Pero cuando Alejandra me ofreció ser proveedora de su nuevo café, sentí como si la vida me diera un abrazo por todo lo que había aguantado en silencio. Acepté sin pensarlo, aunque por dentro me temblaran las rodillas. Porque sí, me daba alegría, pero también miedo. Miedo de fallar, miedo de no dar el ancho, miedo de que otra vez me cerraran la puerta en la cara. Pero el miedo nunca me había detenido. Así que al día siguiente me levanté más temprano que nunca, incluso antes de que los gallos cantaran. Encendí el comal, preparé la masa, calenté el agua para el café y me puse a trabajar como si fuera la primera vez. Las empanadas salieron más bonitas que nunca. Les puse todo el corazón, como siempre, pero también algo más. Esperanza, renovada.
Alejandra me recibió con una sonrisa que no se me olvida. Su café era chiquito, sencillo, con paredes pintadas a mano y mesitas de madera. Pero tenía alma, y la gente lo notaba. Estas empanadas las hace una mujer fuerte, le decía a sus clientes. Una mujer que merece ser escuchada, no solo probada. Y así, poco a poco, la gente comenzó a conocerme. Algunos llegaban solo para probar lo que ella anunciaba como pan tradicional de pueblo. Otros me pedían que les contara cómo las hacía. Y algunos, los más sensibles, me preguntaban. Mi historia. Yo no les contaba todo, claro, pero sí les decía una frase que ya se había vuelto parte de mí. Comer con hambre es sobrevivir. Comer con amor es vivir. El negocio fue creciendo, no mucho, pero lo suficiente para que pudiera comprar una estufa más grande, un costal de harina de buena calidad y por primera vez un delantal nuevo. Azul cielo, con flores bordadas por Lupita. Me lo regaló envuelto en papel periódico. Para que cocines como la reina que eres, mamá, me dijo. Lloré como niña. No por el regalo, sino por lo que representaba. Porque en esa tela había años de lucha, de cansancio, de orgullo, de amor. Me lo puse ese mismo día, y cada vez que lo usaba sentía que llevaba puesta una armadura. Ramiro, desde Pachuca, me llamaba cada semana. Me contaba de la universidad, de lo difícil que era todo, pero también de cómo cada vez que quería rendirse, pensaba en mí. Cuando tengo hambre o me siento solo, cierro los ojos y me imagino en la mesa de casa, con el olor de tus empanadas y el sonido del comal, y aguanto. Sus palabras eran como bálsamo, porque me recordaban que todo sacrificio había valido la pena. Yo no tenía títulos, ni papeles, ni lujos, pero tenía un hijo en la universidad. Y eso era mi trofeo más grande. Con el nuevo ingreso del café, empecé a guardar lo poco que podía, ya no solo para comida o ropa. Ahora tenía otro sueño: comprar una máquina de coser, una de verdad, con pedal, con fuerza, una que me ayudara a terminar los encargos más rápido, que me permitiera hacer más. Era cara, claro, pero yo ya había aprendido que todo se podía, si se hacía con constancia. Cada día metía monedas en una cajita de galletas vieja que me dio doña Petra. Lupita me ayudaba a contar cada semana. A veces avanzábamos rápido, a veces no podíamos guardar nada, pero nunca dejamos de intentar. Una noche, mientras cosía a mano un vestido de bautizo para la hija de una vecina, Lupita me dijo: ¿Tú sabías que eres famosa, mamá? ¿Famosa? ¿Yo? ¿Por qué? Porque Alejandra te pone en sus redes. Dice que eres inspiración, que gracias a ti, mucha gente vuelve a creer en el trabajo honesto. No supe qué decir, porque yo nunca hice esto para que me aplaudieran. Lo hice para sobrevivir, para que mis hijos no tuvieran que vivir lo que yo viví. Pero en el fondo, me gustaba la idea de que, sin querer, estuviera dejando algo bonito en el mundo. Con el tiempo, otros cafés pequeños comenzaron a preguntarme si podía venderles también. Yo no daba abasto. Así que empecé a enseñar a Lupita, a amasar, a hornear, a medir con exactitud. Al principio le costó, pero tenía buena mano, y sobre todo, tenía el corazón bien puesto en cada empanada. Esto no es solo comida, hija, le decía. Esto somos tú y yo, luchando juntas. Y ella lo entendía, porque no era solo harina y piloncillo. Era todo lo que habíamos vivido. Las lágrimas, los ayunos, las puertas cerradas, los abrazos, los dibujos colgados en la cocina. Una tarde, llegó una señora al café. Traía un cuaderno en la mano y una sonrisa tímida. Me buscaba. ¿Usted es doña Josefina? La de las empanadas, la de la historia que contó Alejandra. Sí, soy yo, le dije. Vengo de lejos solo para probarlas y para agradecerle, porque su historia me recordó a mi mamá y me hizo volver a casa después de años. Nos abrazamos, lloramos, y esa fue una de las primeras veces que entendí que una historia bien contada puede alimentar más que 1000 platos.
Después de aquel abrazo con la señora que vino de lejos a probar mis empanadas, me quedé sentada un rato en una de las mesitas del café. El comal ya estaba frío y la bandeja vacía, pero mi corazón estaba más lleno que nunca, porque por primera vez en mi vida sentí que mi voz, esa que tantas veces se quebró en silencio, estaba sirviendo para algo más que resistir. Estaba tocando otras vidas. Nunca soñé con fama. Yo soñaba con pan en la mesa, con zapatos sin agujeros, con noches donde mis hijos no lloraran de hambre. Pero ahí estaba yo, una señora de pueblo, con arrugas marcadas por el tiempo y las penas, siendo inspiración para gente que ni conocía, y eso no era poca cosa. Esa noche, al regresar al pueblo, Lupita y yo caminamos despacito por la vereda. Llevábamos los brazos vacíos, pero el alma tan ligera que hasta el aire nos parecía más suave. Ella me miró con sus ojos llenos de luz y me dijo: ¿Te das cuenta, mamá? Antes hacías empanadas para que no muriéramos de hambre, y ahora las haces para que otros vivan con esperanza. Me detuve en seco. La abracé y lloré. Tú y tus hermanos fueron mi razón de vivir. Si hoy puedo hacer algo bueno, es porque ustedes me mantuvieron de pie cuando yo ya quería caer. Cuando llegamos a casa, los cuatitos, aunque ya no eran tan cuatitos porque tenían 12 años, salieron a recibirnos. Marta había dibujado un letrero de cartulina que decía: «Bienvenida a casa, chef Josefina», y Julio tenía en sus manos una flor silvestre que había encontrado camino al río. Me los comí a besos. «¿Por qué tanto alboroto?», les pregunté riendo. «Porque estamos orgullosos de ti, mamá», dijo Julio. «Porque aunque no tengamos mucho, tú haces que tengamos todo. Y esas palabras, no hay premio ni medalla ni reconocimiento en este mundo que valga más que eso». Al día siguiente, volví a trabajar como siempre. Porque aunque el corazón estuviera contento, las cuentas no se pagan solas. Seguí enseñando a Lupita, organizando, pedidos, cociendo a mano cuando podía y, sobre todo, soñando con la máquina de coser que aún no podíamos comprar. Pero como decía mi abuela, las bendiciones llegan cuando uno las trabaja. Una tarde, mientras cosía unos manteles por encargo, tocaron la puerta. Era don Julián, el panadero. Traía una caja grande, envuelta con papel estraza y amarrada con mecate. «Esto es para usted, Josefina», me dijo. «Lo mandó un cliente, del café de Alejandra. Dice que lo que usted hace no se puede pagar con dinero». Abrí la caja con manos temblorosas, y ahí estaba. Una máquina de coser. Nueva, hermosa, brillando como si el sol le saliera desde dentro. Me cubrí la boca con las manos. No podía creerlo. Era mía, por fin. Después de tantos años, le pregunté a don Julián quién la había mandado, pero él solo dijo que no quería que supiera su nombre, que ya con verte seguir adelante se daba por bien servido. Me senté junto a la máquina. Le pasé la mano por encima como si fuera de cristal. Sentí que todos los dolores en mi espalda, todos los callos en mis dedos, todas las lágrimas escondidas bajo la almohada, se volvían polvo. Porque ahí estaba el resultado de tanta lucha. Una herramienta, un símbolo, una esperanza. Llamé a Lupita y le dije: «Ahora sí, hija, vamos a coser sueños». Con esa máquina comencé a aceptar más encargos. Hice uniformes para la escuela del pueblo, vestidos de bautizo, manteles para bodas, cortinas para la parroquia. La gente ya no solo me conocía como la señora de las empanadas, sino también como la que cose bonito. Y eso me llenaba de orgullo, porque en cada puntada iba mi historia, y no solo la mía, también la de tantas mujeres como yo, que sobreviven, en silencio, que aman en voz baja, que luchan cada día sin que nadie se dé cuenta. Por eso, cada vez que podía, enseñaba a otras mujeres. Empecé con 3 vecinas. Les prestaba mi cocina, les daba harina, les explicaba cómo hacer las empanadas. Algunas aprendieron rápido, otras no tanto.
pero todas se fueron con algo. La certeza de que sí se puede. Una de ellas, doña Carmen, me abrazó un día llorando y me dijo: «Gracias, Josefina. Pensé que a mis 60 ya no servía para nada, y usted me hizo sentir útil otra vez». Le sonreí, porque yo también había pensado eso una vez, y qué equivocados estábamos. Esa noche, saqué mi notita del colchón y le escribí otra línea al final, y cuando creí que ya no servía, descubrí que era más fuerte de lo que pensaba. Con el paso del tiempo, mi casa, aquella de 1970, techo de lámina, de paredes de barro, la que olía a leña y a frijoles recién hervidos, se convirtió en un pequeño taller. El espacio era el mismo, pero la energía era otra. Ahí ya no solo se sobrevivía, ahora se creaba, se enseñaba, se compartía. La máquina de coser era el centro de todo. No tenía nombre, pero para mí era como una compañera de batalla. Cada vez que la encendía y escuchaba el motorcito vibrar, sentía como si dentro de mí también se activara algo. Algo viejo, pero firme. Algo que me decía: «Vas bien, Josefina, vas bien». Lupita se convirtió en mi mano derecha. Ya no era solo mi hija, era también mi socia, mi aprendiz, mi compañera de guerra. Entre las dos, organizábamos los pedidos de pan, los encargos de costura, los horarios para enseñar a otras mujeres. Todo con lápiz, una libreta y muchas ganas. Una tarde, después de una jornada pesada, me senté con ella bajo el mezquite que tenemos frente a la casa. Le pasé una taza de café de olla y nos quedamos mirando el cielo. «Mamá, ¿alguna vez te imaginaste esto?», me preguntó con la voz bajita. «¿Esto qué?». «Tener un negocio, gente que te admira, una casa llena de vida». Me quedé pensando, porque la verdad era que no. Nunca me lo imaginé. No porque no lo deseara, sino porque nunca pensé que fuera posible. Yo solo me imaginaba a ustedes con comida en el plato y un lugar seco donde dormir, le dije. Lo demás vino solito, a fuerza de fe, de lucha y de no soltar la mano de Dios. Ella me sonrió, me tomó la mano, y así nos quedamos, calladas, pero entendiendo todo. Poco después, Ramiro terminó su carrera. Mi muchacho, el mismo que buscaba leña a las 5 de la mañana, el que cuidaba a sus hermanos mientras yo lavaba ropa ajena, se graduó como ingeniero. No teníamos dinero para ir a su ceremonia, pero él mandó una foto con su toga y su birrete. En el 1200 reverso escribió: «Mamá, este título es tuyo. Yo solo lo cargué en el camino. Lloré tanto ese día que se me secó la garganta. Lo colgué en la pared, justo arriba de la máquina de coser. Y cada vez que lo veía, me acordaba de las noches en que comía solo sal con harina para que ellos no pasaran hambre. Ese título era mi victoria. La vida nos fue dando más sorpresas. Una señora de la capital, que había probado mis empanadas, en el café de Alejandra, me invitó a participar en una feria gastronómica. No sabía ni qué decir. Nunca había salido tan lejos, ni me había mezclado con gente importante. Pero Lupita me animó. «Mamá, si fuiste capaz de darlo todo sin tener nada, ¿cómo no vas a poder dar una muestra de tus empanadas?». Así que me animé. Viajamos a la Ciudad de México en un camión lleno de comerciantes, artesanos, cocineras, como yo. Cuando llegamos al lugar, sentí que me faltaba el aire. Todo tan grande, tan moderno. Puestos con luces, decoraciones, chefs con uniformes blancos, cámaras de televisión. Yo tenía mi mesa de madera, mi mantel bordado y mis empanadas hechas con amor. Y con eso bastó. La gente se acercaba, probaba y cerraba los ojos. Algunos lloraban. Una muchacha me dijo: «Saben igualito que las de mi abuelita, que ya no está. Gracias por hacerme sentir que la tengo otra vez cerquita». Ese día vendimos todo. Nos aplaudieron. Me entrevistaron en un canal local. Y yo, con mi rebozo y mi delantal azul,
Les conté mi historia sin vergüenza. No tuve estudios, ni lujos, ni ayudas, pero tuve a mis hijos, y ellos fueron mi motor. Cuando uno tiene amor, lo tiene todo. Volvimos al pueblo con el corazón desbordado. Las mujeres del barrio me recibieron con porras y abrazos, no porque fuera famosa, sino porque me sentían suya, como si todo lo que yo había logrado también fuera de ellas, y lo era, porque cada vez que me prestaron harina, cada vez que me cuidaron a los niños, cada vez que me dijeron «Ánimo, Josefina», me estaban regalando un ladrillito de esta casita que hoy ya no se cae con la lluvia. Con lo que gané en 1900 esa feria, compramos una segunda máquina de coser, y la puse a disposición de las otras mujeres. Abrí un pequeño taller comunitario en mi propia casa, nada lujoso. Un cuartito con sillas prestadas, tela donada y ganas de aprender. Enseñé lo que yo sabía, a coser, a vender, a no rendirse. Al principio eran 3, luego fueron 6. Hoy son más de 20 mujeres que han salido de ahí con algo más que una habilidad. Han salido con la espalda un poquito más erguida. Y ahí entendí, de verdad, lo que significa superar la pobreza. No es solo tener dinero, es poder elegir, es poder ayudar, es no tener que decir «no puedo» cada vez que tus hijos sueñan en voz alta. Desde que abrimos ese pequeño taller en casa, mi rutina cambió, pero para bien. Antes, todo era sobrevivir. Ahora, aunque el trabajo sigue siendo duro, también hay una sensación de propósito, de saber que ya no solo estoy sacando adelante a mi familia, sino que también estoy jalando a otras mujeres conmigo. Porque si una se levanta, es bonito. Pero si nos levantamos todas, eso ya es revolución. La casa, aunque sigue siendo sencilla, se llenó de vida. Ya no se oyen solo los ruidos del comal o de la máquina de coser, sino también las risas, las pláticas, el sonido de las agujas, el ir y venir de mujeres que aprendieron que sí pueden. Y yo, a mis 79 años, sigo aquí, con las manos un poco más lentas, pero con el corazón más dispuesto que nunca. Una de las que más me conmovió fue doña Berta, una mujer de mi edad que había perdido a su esposo y a su hijo. Se quedaba sentada en su patio mirando al suelo todo el día. Cuando la invité al taller, me dijo que no servía para nada, que sus manos ya no eran buenas. ¿Y tu corazón?, le pregunté. ¿Ese ya no sirve tampoco? Porque si todavía late, aún puedes empezar. Poco a poco, le enseñé a usar la máquina. Al principio le temblaban los dedos, se equivocaba con las costuras, pero nunca faltó una sola tarde. Un día llegó con un moño nuevo en el pelo y me abrazó fuerte. Gracias, Josefina, porque ya no me siento invisible. Y eso me marcó, porque yo también me sentía así muchas veces en la vida, como si el mundo pasara por encima de mí sin notarme, como si fuera un mueble viejo, una sombra más en el fondo de una cocina. Pero no, todas tenemos algo que dar, a cualquier edad, con cualquier historia. Mis hijos también lo notaban. Ramiro, desde Pachuca, venía a visitarme cada que podía. Me traía cosas que nunca pensé ver sobre mi mesa, libros nuevos, cobijas calientitas, hasta una licuadora. Siempre me decía, «Mamá, ya no más tortillas con sal y harina, ya no más lumbre con leña mojada. Tú mereces otra vida». Y yo le respondía, «Pero esta vida es mía, hijo, y aunque fue dura, es la que me hizo quien soy». Lupita ya no era una niña. Con 16 años, tenía más sabiduría que muchas mujeres de 30. Un día me sorprendió con una libreta llena de apuntes, dibujos y cuentas. Estoy planeando abrir un taller más grande, mamá, con clases de costura y cocina, para las muchachas que ya no quieren irse del pueblo, para que no tengan que irse lejos a servir en casas ajenas. La abracé con tanta fuerza que le dolió, porque ella estaba entendiendo algo que a mí me costó décadas, que quedarte en tu tierra, con dignidad, también es éxito. Una tarde, mientras enseñaba a hacer empanadas a un grupo nuevo de mujeres, una de ellas, María del Rosario,
Una joven madre soltera, me preguntó. ¿Y si no sale, doña Josefina? ¿Y si nadie compra lo que hacemos? ¿Y si fracasamos? Le respondí sin pensar mucho, pero con el alma. Entonces lo volvemos a intentar, y si vuelve a salir mal, lo volvemos a intentar otra vez, porque caer no es fracasar. Fracasar es no volver a levantarte. Todas asintieron en silencio, porque no era solo una frase bonita, era la verdad. En esa época, me invitaron a contar mi historia en una radio local. Nunca había hablado en micrófono. Me temblaban las manos, pero me animé. Fui con mi rebozo, mis trenzas amarradas y mi corazón en la garganta. Conté lo que tú ya sabes. Lo de los 3 días comiendo solo sal y harina. Lo del abandono, la lucha, la máquina de coser, las empanadas, mis hijos. Y al final dije algo que salió directo desde lo más profundo. No soy especial. Soy una mujer como muchas. Lo único que hice fue no rendirme, porque no hay fuerza más grande que la de una madre con hambre, pero con hijos que alimentar. Después de esa entrevista, llegaron más invitaciones, de escuelas, de grupos de mujeres, hasta de un programa de televisión. Nunca acepté lo de la tele, eso ya era demasiado para mí, pero sí fui a cada invitación donde podía mirar a los ojos a otras mujeres como yo. Porque una cosa es escuchar una historia en el celular, otra es verla en los ojos de quien la vivió. Ver las arrugas, las manos gastadas, las uñas partidas. Eso te cambia. Y así, entre empanadas, costuras y charlas, los días siguieron pasando. Algunos fáciles, otros no tanto. Porque la pobreza no se va de un día para otro. Sigue ahí, como una sombra que a veces se hace más chica, a veces más grande. Pero ya no me asusta, porque sé que no estoy sola. Mis nietos, sí. Ya tengo nietos. Marta se casó con un buen hombre y tuvo 2 niñas. Julio se volvió mecánico con su propio taller. Lupita está a punto de abrir su escuela comunitaria. Y Ramiro. Ay, Ramiro. Ese muchacho me llama cada domingo y nunca cuelga sin decirme: «Te amo, mamá. Gracias por todo». Y yo solo respondo: «Gracias a ti, hijo, porque tú me diste fuerza cuando yo ya no sabía de dónde sacarla». Si alguien me hubiera dicho hace 20 años que mi nombre sería conocido más allá de mi calle, que mis empanadas cruzarían pueblos, o que mujeres de otras comunidades vendrían a mi casa a aprender a coser, me hubiera reído, no porque no lo quisiera, sino porque no lo creía posible. Cuando uno ha vivido tanto con tan poco, aprende a no hacerse ilusiones. Pero la vida me enseñó que a veces los milagros no caen del cielo, se hacen con las manos, con las tuyas, con las mías, con las de todas. Un día, una joven periodista vino al pueblo. Estaba haciendo un reportaje sobre mujeres mayores que seguían trabajando y cambiando su entorno. Me buscó porque alguien le habló de mí en Pachuca. Llegó con libreta, grabadora y una mirada llena de curiosidad. ¿Por qué nunca se fue del pueblo, doña Josefina?, me preguntó. Y yo le contesté: porque aquí tengo mi historia. Aquí lloré, aquí sangré, aquí me reconstruí. Y si uno va a florecer, que sea donde la tierra conoce tu nombre. Ella sonrió y me pidió que le mostrara lo que hacíamos. Le enseñé el taller, las máquinas, los cuadernos de recetas, los delantales bordados, los dibujos de mis nietos en la pared. Se quedó en silencio unos minutos. Luego me dijo: usted no es solo una sobreviviente, usted es una sembradora. Ha sembrado dignidad, ha sembrado comunidad, ha sembrado amor. Y esas palabras me hicieron pensar en todo lo que había dejado atrás. En el Esteban que nunca volvió, en los días de lluvia donde rezaba para que no se cayera el techo. En las veces que vendí trenzas de mi propio cabello para comprar 1 kilo de arroz. Pensé en el frío, en los pies descalzos de mis hijos, en las cucharadas de sal con agua tibia para engañar al estómago, en cómo mi hija me miraba mientras me hacía la fuerte, aunque por dentro me rompía.
Y entendí que sí, yo había sembrado, pero también había sido sembrada. Por mis hijos, por mis vecinas, por las palabras de aliento, por los abrazos que me sostuvieron cuando ya no podía más. Después de aquel reportaje, más mujeres comenzaron a escribirme cartas. Algunas me las traían en persona, otras las dejaban en el café de Alejandra. Me contaban que sus vidas eran parecidas a la mía, que mis palabras les daban valor, que querían intentarlo también. Una de esas cartas venía de una señora llamada Reina, de un pueblo en Guerrero. Tenía 65 años. Vivía sola con su nieta y decía que no sabía por dónde empezar. Le respondí con la ayuda de Lupita. Le mandé una receta escrita a mano, un pequeño paquete con una bolsita de harina, una foto mía junto al comal y una nota. Querida Reina, no esperes a tener todo para empezar. Solo necesitas ganas. Las demás cosas, Dios te las va poniendo. Yo empecé con sal y harina. Y hoy tengo todo lo que necesito: amor, trabajo y paz. Un mes después, Reina me mandó otra carta. Me contó que ya vendía empanadas en su comunidad. No muchas, pero suficientes para cenar con su nieta todas las noches. Y terminaba diciendo: gracias por prenderme esta llamita, Josefina. Ahora ya no tengo miedo. Esa carta la tengo guardada en un frasquito de vidrio, sobre la repisa, porque me recuerda que lo que sembramos en otros a veces crece más lejos de lo que imaginamos. Mis días ahora son distintos. Sigo trabajando, claro. Me cuesta más que antes. La espalda ya no aguanta tanto, y los huesos me chillan cuando hay cambio de clima. Pero lo hago con alegría, porque ya no lo hago solo por necesidad, lo hago por elección. A veces me levanto antes que el sol y salgo a barrer el patio. Me quedo mirando el horizonte, con una taza de café en las manos, y agradezco. Agradezco por no haberme rendido, por cada vez que me tragué el llanto, por cada sí que dije cuando quería decir no, por cada empanada vendida con el alma. Agradezco por haber encontrado mi voz. Y también agradezco por tener gente que escucha, porque no hay peor cosa que vivir una vida entera con cosas guardadas en el pecho, con historias que nadie oye, con dolores que nadie abraza. Por eso, siempre que puedo, escucho a otras mujeres, las dejo hablar, aunque solo quieran llorar, aunque no digan mucho, porque a veces, solo con que alguien te mire a los ojos y no te juzgue, ya empiezas a sanar. Un día, mientras tendía ropa en el patio, me encontré con una foto vieja de cuando Ramiro era chiquito. Estaba sentado en el suelo, con los pies sucios y una tortilla en la mano. Lo miré largo rato, y me dije a mí misma: mira nomás hasta dónde hemos llegado, mijo, y lo que falta, porque aunque yo ya esté vieja, aunque el cuerpo me pase la factura de todo lo que aguanté, aún me quedan ganas. Ganas de seguir, de enseñar, de contar, porque mientras tenga voz, voy a seguir sembrando. Hay días en que el cuerpo me grita que ya pare, que me acueste un rato más, que deje el comal apagado, que cierre la puerta del taller. Pero el alma me levanta, me dice: no más un día más, Josefina, uno más. Y ese uno más se ha repetido cientos de veces. A estas alturas de la vida, ya no corro como antes. Ya no cargo costales ni aguanto estar horas de pie. Pero he aprendido a hacer las cosas con calma, con pausa, con sabiduría. No necesito hacer mucho para sentirme útil. A veces basta con escuchar a una vecina, con enseñar a una niña a hacer una puntada derecha, con mostrarle a una mujer cómo preparar empanadas sin perder la paciencia. Porque eso también se enseña, la paciencia. Una vez, una señora joven, creo que no pasaba de los 35, vino llorando al taller. Su esposo la había dejado, tenía 2 hijos pequeños, y no sabía ni por dónde empezar. Se llamaba Marlene. Me abrazó como si me conociera de toda la vida y me dijo: es que ya no puedo, doña Josefina. Todo me sale mal.
Todo me duele. Nadie me ayuda. La senté, le serví un café y le dije lo que me habría gustado escuchar cuando yo me sentía igual. Sí puedes, sí duele, sí cuesta, pero puedes, porque tienes hijos, porque tienes corazón y porque aquí no estás sola. Esa frase se volvió un lema en nuestro taller. La tenemos bordada en un lienzo que cuelga justo al lado de la puerta. Sí puedes, porque tienes hijos, porque tienes corazón, porque no estás sola. Marlene aprendió a coser. Luego aprendió a hornear. Hoy tiene su propio puesto en el tianguis de los domingos. Y cada que me ve, me abraza y me dice: «Gracias, mamá Josefina, mamá Josefina». Así me dicen ahora muchas. Y no sabes lo bonito que se siente, porque me recuerda que no fui solo, madre de mis hijos, sino madre de muchas causas, de muchos comienzos, de muchas heridas que empezaron a sanar conmigo. Mis nietos ya no me ven como la viejita que solo está en la cocina. Me ven como la jefa del taller, la mujer que sale en periódicos, la abuela que enseña, que vende, que viaja. Uno de ellos me dijo hace poco: «Abue, tú eres famosa, ¿te das cuenta?» Y yo me reí. «No, mijo, famosa es la gente de la tele. Yo solo soy una mujer que no se dejó vencer». A veces me preguntan si ya voy a descansar, si no me dan ganas de solo quedarme sentada, tomando café y viendo el atardecer. Y claro que dan ganas, pero luego recuerdo todo lo que me falta por enseñar. Todas las mujeres que aún no creen en ellas mismas. Todas las niñas que no saben que pueden ser fuertes. Y me vuelvo a levantar. Porque si a mi edad ya no sirvo para soñar, al menos sirvo para mostrarles a otras que sí se puede. Un día, Lupita me llevó a una escuela a dar una charla. Eran puras niñas entre 12 y 15 años. Algunas se reían, otras me miraban como si yo fuera una reliquia. Pero cuando empecé a hablar, se hizo un silencio que me caló hondo. Les conté lo básico. No con tristeza, sino con verdad. Yo viví 3 días comiendo sal con harina. Y aún así, mis hijos nunca durmieron con hambre. ¿Saben por qué? Porque el amor de una madre no tiene límites. Les hablé del abandono, del miedo, de las puertas cerradas, pero también de la esperanza, de las empanadas, de la máquina de coser. Les dije que no había recetas mágicas, pero sí caminos posibles. Que se vale llorar, pero no quedarse ahí tiradas. Que se vale fallar, pero que lo importante es seguir. Siempre seguir. Al final, una niña se me acercó y me dijo: «Mi mamá también lucha mucho como usted, pero a veces ya no cree en ella. ¿Usted le puede decir algo?». Le tomé la mano y le dije: «Dile que sí creo en ella, y que no está sola, que hay muchas como nosotras, con la espalda cansada, pero el alma en pie». Me abrazó y se fue corriendo. Y yo me quedé ahí, sentada, con los ojos nublados, porque entendí que lo que yo viví no se vivió en vano. Ahora, cada tarde, me siento en el corredor con una libreta donde anoto todo lo que quiero dejar escrito. No por fama, no para vender libros, sino para que algún día, cuando yo ya no esté, mis nietos, mis bisnietos, o cualquier mujer que esté al borde del abismo, pueda leer y decir: «Si ella pudo, yo también». Porque no se trata de mí, se trata de todas, de cada mujer que alguna vez sintió que ya no podía más, y aún así, siguió. La libreta donde escribo mis memorias ya casi se termina. Cada página está llena de palabras sencillas, pero profundas, como yo. No sé si alguien las leerá algún día, pero eso no importa. Lo importante es que están ahí, no para contar glorias, sino para recordar que fui, que luché, que amé. En esas páginas está todo, desde el olor a tortillas calientes que hacíamos con lo último de la masa, hasta el miedo que me daba cuando el quinqué parpadeaba y no sabía si llegaría la luz del día.
está el eco de las risas de mis hijos, las veces que me callé para no preocuparlos, los días en que le hablé a Dios con coraje y también con gratitud. Y conforme escribo, también me preparo, porque soy consciente de que ya no soy joven. El cuerpo me lo dice a cada rato. A veces me cuesta levantarme de la cama, otras me fallan los dedos cuando quiero coser derecho. Pero no me quejo. Cada dolor es una prueba de que viví a fondo. Una mañana, mientras barría el patio con mi escobita de ramas secas, me sorprendió ver a Lupita llorando en silencio en el umbral de la puerta. ¿Qué tienes, hija?, le pregunté. Es que no sé qué voy a hacer sin ti, el día que ya no estés. La abracé con una calma que ni yo sabía que tenía. ¿Sabes qué vas a hacer, mi niña? Vas a seguir. Vas a enseñar. Vas a amar como yo te enseñé. Y cada vez que dudes, te vas a poner mi delantal azul y vas a recordar que venimos de mujeres fuertes. Lloramos juntas. No por tristeza, sino por amor. Porque sabíamos que el tiempo pasa, que la vida cambia, pero que el ejemplo de una madre nunca se borra. Ese mismo día, fui al taller y saqué de una caja de madera un puño de cartas viejas. Cartas de mis hijos cuando se iban lejos. Cartas de mujeres que aprendieron conmigo. Cartas de agradecimiento, de disculpas, de esperanza. Las leí una por una, despacito, como si masticara cada palabra. Y entre esas cartas, encontré una muy especial. Era de Ramiro. Me la escribió cuando se graduó, pero yo nunca la había abierto. Pensé que era una nota simple, pero no. Era una carta de esas que uno guarda para toda la vida. Mamá, si estás leyendo esto, es porque por fin te diste un respiro. Quiero que sepas que cada paso que he dado, lo hice sobre la tierra firme que tú construiste. Tú me diste alas sin tener ni piso. Me diste comida aunque tú no comieras. Me diste nombre, fuerza, fe. Gracias por no rendirte cuando todo te empujaba al suelo. Gracias por habernos enseñado que el amor no tiene excusa y que la pobreza no es motivo para dejar de soñar. Si algún día dudas de ti, recuerda, tú fuiste nuestra raíz. Terminé de leer con la cara mojada. No lloraba de tristeza, lloraba de realización, porque todo, absolutamente todo, había valido la pena. Fui al cuartito donde guardamos las cosas importantes y saqué la notita vieja que tenía escondida bajo el colchón desde hacía tantos años. Esa que decía, un día, mis hijos van a saber que su madre fue pobre, pero que nunca los dejó solos. Y en ese momento, con el corazón apretado, con las manos firmes, agregué una última línea. Y cuando lo supieron, me amaron aún más. Después, me senté junto al fogón y preparé una tanda más de empanadas. No para vender, no para encargar, solo para tener en la mesa, para que al llegar del trabajo, Lupita, Marta, Julio y los nietos tuvieran algo que les oliera a infancia, porque yo sabía que no hay nada que abrace más fuerte que el olor de una comida hecha con amor. Es como si el alma supiera que sigue teniendo hogar. Esa noche cenamos todos juntos. No había fiesta ni celebración, solo nosotros, una mesa sencilla y empanadas calientitas. Pero se sentía como una victoria, porque estar juntos después de todo ya era un milagro. Me quedé un rato en la mesa cuando todos ya se habían ido a dormir. Miré el mantel bordado por Lupita, las paredes llenas de dibujos, el retrato de mis hijos cuando eran pequeños, y respiré profundo, porque en ese silencio encontré algo que tardé años en entender: la paz. Y sí, me sigue doliendo el cuerpo. Sí, me siguen faltando cosas, pero también me sobran razones para sonreír, porque yo no vencí a la pobreza con dinero, la vencí con dignidad. Y si mañana Dios me llama, me iré tranquila, porque sé que sembré lo que tenía que sembrar, y porque mis hijos no solo comieron, también aprendieron a compartir, a amar, a resistir. Los días ahora pasan más lento. Ya no tengo la misma prisa que antes, esa que me empujaba desde el amanecer a buscar leña, masa,
o una forma de sobrevivir. Ahora despierto con calma, hago mi café y me siento en el corredor a ver cómo el sol empieza a calentar las hojas de los árboles. Es un silencio distinto, un silencio de logro, de descanso merecido. Pero no te voy a mentir. A veces también me da miedo. Miedo de que todo esto se olvide. Miedo de que un día mi voz ya no se escuche. Que mis recetas se pierdan. Que mis enseñanzas se desvanezcan con el polvo. Por eso sigo escribiendo. Sigo enseñando. Sigo compartiendo. Hace poco, Lupita me preguntó, ¿qué es lo que más te dolió, mamá? Y sin pensarlo mucho le dije, que mis hijos tuvieran hambre y yo no pudiera evitarlo. Ese fue el dolor más grande. No la pobreza, no el abandono, no las veces que me trataron como menos. Lo más difícil fue mirar a mis hijos dormir con el estómago vacío y no poder hacer nada más que acariciarles el cabello y pedirle a Dios que al día siguiente tuviera algo para darles. Y aún así, nunca me rendí, porque el amor de una madre no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de entregar, aunque esté vacía. Ella se quedó en silencio, y luego me abrazó largo, sin decir nada. Yo sabía que en ese abrazo también iba su forma de decirme que todo lo vivido había valido la pena. Ese mismo día, Lupita me mostró algo que me dejó sin palabras. Había creado un cuaderno digital con mis recetas, con fotos de nuestras empanadas, con frases que yo decía y hasta con videos de nuestras clases en el taller. Lo estaba preparando como un regalo para las mujeres de la comunidad. Quiero que esto se quede, mamá. Quiero que otras mujeres lo tengan, aunque tú algún día ya no estés. Y ahí, con los ojos húmedos y las manos temblorosas, sentí que mi vida ya no solo estaba en mi memoria, también estaba sembrada en otras. El taller sigue funcionando, con más fuerza que nunca. Las mujeres ya no solo vienen a aprender, vienen a curarse, porque entre puntadas y masas también se sueltan lágrimas. A veces no hace falta decir nada, solo compartir el espacio, el pan, el silencio. Una de las más jóvenes, Rosita, que apenas cumplió 20, me dijo algo que me conmovió como pocas cosas. Doña Josefina, yo nunca conocí a mi abuela, pero usted me hace sentir como si sí la tuviera. Y esa frase se me clavó en el pecho como una estrellita, porque entendí que no solo dejé herencia en mis hijos, también en quienes decidieron verme como un ejemplo, como un faro en medio de tanta oscuridad. Esa noche, después de cenar, me senté otra vez con mi libreta y escribí. No fui doctora, ni licenciada, ni empresaria. Fui madre, fui obrera, fui cocinera, fui remiendo, pan, abrazo, oración. Y con eso, bastó. Porque sí, bastó. He visto muchas mujeres doblarse, pero también he visto muchas enderezarse. Y sé que si yo pude, otras también pueden. Por eso, cada vez que una mujer nueva llega al taller y me dice, no sé si pueda, yo le sonrío y le digo, tampoco sabía yo. Pero mira, aquí estoy. Hace poco, me visitaron unos muchachos de una universidad. Estaban haciendo un proyecto sobre mujeres mayores que cambian comunidades. Me pidieron grabar un video contando parte de mi historia. Acepté. Ya no por mí, sino porque entendí que cuando una historia real se cuenta con el corazón, puede sanar más que 1000 consejos. Al terminar la grabación, uno de ellos, de esos que uno pensaría que ya lo han visto todo, se me acercó, me tomó la mano y me dijo: «Gracias, señora Josefina. Usted me hizo pensar en mi mamá. Voy a volver a verla, y eso me bastó, porque supe que una historia que toca un corazón ya valió la pena». Así han sido mis últimos años, llenos de sorpresas chiquitas, pero grandes para el alma. Mis hijos ya son adultos. Mis nietos corren por el patio que antes fue de tierra y hoy tiene hasta unas cuantas plantas sembradas con orgullo. Lupita está a punto de inaugurar su propio espacio. Ramiro viene seguido y siempre me trae una bolsita de piloncillo, por si quiero hornear, dice. Y yo sonrío. Porque sí quiero.
siempre quiero. No solo hornear, sino seguir dando. Porque mientras tenga vida, voy a seguir dando. Porque la vida me quitó muchas cosas, pero me dejó lo más valioso, el amor que di y el que recibí. Hoy me levanté con el corazón tranquilo, no porque todo esté perfecto, no porque no haya problemas, sino porque por fin entendí que lo que he vivido no fue una carga, sino un camino. Hace unos días cumplí 80 años. No hicimos fiesta grande, ni globos, ni pasteles caros. Solo estábamos nosotros, mis hijos, mis nietos, mis mujeres del taller y algunas vecinas que me acompañaron cuando la vida pesaba. Me cantaron las mañanitas, me dieron abrazos y me trajeron lo más bonito que he recibido en mucho tiempo. Una libreta nueva, forrada con manta bordada, para que siga escribiendo. Para que no se te acabe la voz, mamá, me dijo Lupita. Sí, la voz a veces tiembla, se apaga, pero no se acaba. Porque mientras tenga un recuerdo que contar, sigo viva. Ese día, en medio del ruido y los abrazos, me senté un rato solita bajo el mezquite. Respiré hondo, miré al cielo y le hablé a Dios, como lo hacía cuando no tenía a nadie más. Gracias, Señor, le dije, porque no me soltaste, aunque yo a veces dudé de ti. No pedí nada, solo agradecí, porque después de tantos años ya no quiero más cosas, quiero más momentos. Recordé tantas cosas. El día que lloré en la cocina porque no sabía cómo darles de cenar a mis hijos. El día que me humillaron por pedir fiado. El día que toqué puertas sin recibir ni un buenas tardes. Pero también recordé el día que Ramiro me dijo, gracias por no rendirte. El día que vi a Lupita enseñando a otras niñas como si fuera yo. El día que abrí la caja con mi primera máquina de coser y lloré como si tuviera 5 años. Hoy ya no tengo miedo, porque sé que dejé huella. No de esas que se ven en monumentos o en calles con nombres rimbombantes. No. Dejé huella en cosas más simples. En el cuaderno de una niña que aprendió a sumar con dulces que yo le regalé. En la libreta de recetas de una mujer que creyó en sí misma por primera vez después de hornear una empanada. En el corazón de cada persona que alguna vez me escuchó decir, sí se puede, aunque estés cansada, aunque tengas miedo, aunque nadie crea en ti. Mi historia no es perfecta. Cometí errores, perdí la paciencia muchas veces, lloré escondida para no preocupar a mis hijos, pero jamás dejé de amar, y eso es lo que me sostiene. Si me estás escuchando hasta aquí, te quiero decir algo con todo mi corazón. No importa qué tan duro esté el camino, si estás viva, todavía puedes. Si tienes hijos, abrázalos fuerte. Si estás sola, no tengas vergüenza de pedir ayuda. Si estás rota, recuerda que las grietas dejan pasar la luz. Y si crees que ya no puedes más, aguanta tantito, solo un día más. Porque a veces, lo bueno llega justo después de que pensabas rendirte. Yo no soy mejor que nadie. Soy una mujer de pueblo, de manos arrugadas, de pies cansados, pero tengo un corazón que aprendió a latir fuerte en medio del silencio, en medio de la escasez, en medio del abandono. Y si yo pude, tú también puedes. Hoy mis nietos me ven como una abuela fuerte. Mis hijos me ven como su ejemplo. Pero ¿sabes quién soy en el fondo? Esa misma Josefina que un día no tuvo más que sal y harina, y aún así decidió no dejar que sus hijos durmieran con hambre. Esa soy. Y esa seguiré siendo mientras respire. Porque el verdadero éxito no está en tener más, está en no dejar de amar, ni siquiera cuando todo te lo quiere arrebatar. Gracias por escuchar mi historia. No la conté para que me tengan lástima, ni para que me admiren. La conté para que, si tú también estás luchando, sepas que no estás sola, y para que nunca olvides que una madre, cuando ama de verdad, puede sostener el mundo entero con las manos vacías,